El 1.2 NT ha implementado unos kioscos en el mundo con los que podemos interactuar y llegar a ganar mucho dinero, pero claro, si tenemos suerte. Antes de seguir, os recuerdo que este vídeo cuenta con el apoyo de Eneba. Eneba es una plataforma donde podéis encontrar miles de productos digitales relacionados con videojuegos para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo, además de tarjetas de regalo, suscripciones y monedas para muchos juegos. Cuenta además con una valoración muy positiva por parte de los usuarios y soporte en vivo disponible 24/7 para ayudaros durante vuestras compras. Si estáis pensando en comprar algún juego, hacer una recarga o conseguir una tarjeta de regalo, os recomiendo echar un vistazo al enlace que os dejo en la descripción del vídeo, que además de encontrar buenas ofertas, estaréis apoyando directamente al canal. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Si vamos al tema del mapa, hacemos zoom, vamos a encontrar este iconito de este gatete, esto de acá, que este icono representaría los kioscos que tenemos en el mapa. Tenemos aquí esta zona 1, tenemos aquí otro, están repartidos por el mapa. Normalmente suelen encontrarse en zonas céntricas, cerca de TPs, cositas así, pero bueno, los vamos a tener por todo el mapa, así que don't worry, son fáciles de encontrar. Y bueno, si os venís a este TP, que es el que estamos nosotros, literalmente acá vamos a tener un kiosco a mano, que sería este que tenemos aquí. Y bueno, este nuevo evento que vamos a tener en la 1.2 consiste en lo siguiente: vamos a entrar a diario, nos vamos a venir a estos kioscos y vamos a poder comprar unos periódicos. Estos periódicos nos van a costar diferentes fonts, algunos costarán 10.000, otros 20.000 y otros hasta incluso 50.000. Estos periódicos van a contener unos rasca y gana. Tenemos que ir rascando y vamos a sacar una serie de imágenes. Cuanto más símbolos iguales tengamos, mayor va a ser la recompensa. Y podríamos llegar a ganar cantidades de fonts bastante jugosas. Y lo dicho, no solo vamos a poder ganar fonts, sino que también vamos a poder ganar regalos de afinidad para los personajes. Entonces, vamos a hablar con este señor, le damos acá y le daremos a la primera opción. Aquí tenemos diferentes periódicos, costarían 10.000, 20.000, hasta incluso 50.000. Y como estamos viendo, todos tienen una limitación diaria de hasta 20. Así que más de un jugador se va a gastar aquí una burrada de fonts. Vamos a ir testeando esto. Vamos a comprar, por ejemplo, el primero de 10.000, que es el más barato. Le damos, lo compramos y acá tenemos el rasca y gana. En este primer ticket que hemos comprado, podríamos llegar a ganar un primer premio de, como estamos viendo ahí, 50.000 fonts. Con lo cual, no hemos gastado 10.000 y podríamos llegar a ganar 50.000, ¿no? Saldríamos ganando en el caso de que ganásemos. Pero hay que tener en cuenta que esto es como una lotería real. Puedes perderlo todo y quedarte a cero de fonts. Es arriesgado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y bueno, vamos a rascar a ver si tenemos suerte, ¿no? Empezamos a rascar. Oh my god. Vale. Empezamos a rascar. Bueno, vale, por ejemplo aquí he conseguido recuperar lo que he invertido, ¿no? 246.502, ¿vale? Quedémonos con esa cantidad. Hemos vuelto a comprar otro de 10.000. A ver qué tal esta vez. Pero dicho, podéis perderlo todo, ¿eh? Vale, tenemos otra vez esto de acá. Es bastante posible que recuperemos otra vez, efectivamente. Acabamos de recuperar otra vez lo perdido, ¿sabes? Con lo cual estamos entrando ahora mismo en un bucle de no gasto, ¿sabes? Seguimos con el mismo dinero, volvemos a comprar, volvemos a darle. ¿Recuperaremos otra vez lo perdido, gente? ¿Ganaremos más? Lo veremos. Puede que perdamos. Ah, vale, ok. Acabo de volver a ganar 10.000, gente. Y estáis viendo una cosa, ¿no? Estamos gastando 10.000 y estamos ganando 10.000. Con lo cual, no estamos ni ganando ni perdiendo nada. Pero esto está subiendo. ¿Lo estáis viendo, gente? Ah, ya sabéis para dónde voy, ¿no? Que aunque no ganemos ni perdamos nada como nos está pasando ahora mismo, nos vale para subir el magnate. Aunque realmente tengamos la misma cantidad de fonts porque tal cual lo que ha salido ha vuelto a entrar, pero como el magnate cuenta el dinero que va entrando, pues nos está valiendo para aumentar el magnate. Esto lo comento porque habrá gente que diga: Mari, pero estás gastando 10.000 y estás ganando 10.000. ¿Ah? ¿Dónde está el beneficio? Aquí está el beneficio, que os vale para subir los fonts que cuenta el magnate. Aquí está lo importante. Pero dicho, esto es como un rasca y gana de verdad. Con lo cual, cuidado, alerta porque podéis entrar en decadencia, ¿vale? Volvamos a comprar otro de 10, como última prueba ya, ¿vale? Le damos. O sea, estaría bien ganar el premio gordo este de 50.000, pero está complicado, ¿no? Pero bueno, mientras que vayamos recuperando los 10.000, yo contenta, Lo dicho, no estoy perdiendo fonts y a la vez estoy subiendo el magnate. Ahora pasemos a comprar el de 20.000. El de 20.000 es distinto. Aquí podríamos llegar a ganar hasta 100.000. Pero claro, habrá que ver temas de posibilidades, ¿no? Empezamos a rascar, a ver qué tal, a ver si nos toca algo interesante. Lo bueno de esto es que si ganas lo que gastes,
Al final es como que no estás gastando nada, ¿sabes? Así que es como guay. Lo malo es que te quedes a cero. Eso va a ser lo peor, ¿no? Oye, gente, este millón. Uf. Ese milloncito. Vale, hemos gastado 20.000 y hemos recuperado 20.000. Lo que ha salido vuelve a entrar gente. Pero estamos viendo que se puede llegar a ganar cantidades bastante jugosas. De hecho, por lo que sé, en este evento podéis llegar a ganar 1 millón, 2 millones, hasta cerca de 3 millones y cosas así, ¿eh? Claro, cuanto más caro es el ticket, más podéis llegar a ganar. Pero claro, os estáis jugando que por lo que sea no os salga esto y que capaz no recuperéis, ¿no? Hay gente que tiene miedo a quedarse pobre en este juego. Nosotros ahora mismo estamos teniendo suerte, ¿no? Estamos recuperando, ¿no? Yo estoy ahora mismo igual que cuando empecé. Eso sí, el magnate va subiendo, ¿no? Uy, vale, tenemos que lo del 20.000. Ya sabemos que lo del 20.000 lo vamos a recuperar, ¿no? Ok, mientras que saco lo del 20.000 con el ticket verde, significa que vais a recuperar lo perdido. Vale, pasemos al de 50.000. Le damos. Como podemos ver, cada uno es diferente, ¿no? Aquí podemos llegar a ganar 250.000 funds. A ver qué tal. Si no empezamos a entrar en decadencia, gente. Vale, tenemos aquí de 20.000. Esto significa, y entiendo que mínimo el de 20.000 voy a pillar. Pero claro, aquí me he gastado 50.000. Cuidado que aquí ya se puede venir decadencia, ¿eh? Aquí ya se empieza a venir decadencia, Effective Wonder. Por ahora, por lo que sé, en este juego lo que renta más es comprar los tickets de 10.000, 20.000, ¿vale? Los que son baratitos, que te estás jugando pocos fonds. Y oye, que si te ganas los 50.000, que si te ganas los 100.000, como que guay ahí, porque oye, mira, estás ganando, ¿sabes? Y oye, si te pasa como a mí, que literalmente todo lo que has gastado lo has recuperado, lo tienes de vuelta, es como guay, ¿sabes? Lo malo ya es estos que son más caros. O sea, todo lo que cuestan 50.000, cuidado porque ya es que os pueden dar más gasto que beneficio. Que oye, mira, al final me he gastado 30.000 porque he conseguido 20.000 de vuelta. Pero cuidado, ¿eh? Después tenemos este que también son 50.000. O sea, vamos a ir siguiendo todos, ya que estamos. Aquí puedes llegar a ganar 250.000, gentecilla. O sea, pero cuanto más alto es el valor del ticket, más te la estás jugando. Ostras, aquí no hemos ganado nada. Decadencia total. Como estáis viendo, cuanto más caro es el ticket, más te la estás jugando, ¿eh? Ahí está. Oh, Dios mío. Solo tengo para comprarme el último ticket y ya entro en pobreza total, gente. Alerta. La gente se va a quedar pobre en este evento. Y aquí podéis llegar a ganar, pues, a 250.000, cositas así, ¿sabes? Bueno, mira, recupero 20.000, gente. Recupero 20.000. Vale. Primera vez que nos salen varios 20.000. 4, 5. Gente, acabo de recuperar. En cuanto te salgas que una cantidad de fonds con el ticket verde, ¿vale? Y encima eso, te salga duplicado, se te va sumando, ¿sabes? Es como, oye, que vas a ganar los 20.000, pero espérate, que se te empieza a sumar. Hemos recuperado. Y después lo dicho, vais ganando estos coleccionables que valdría para subir el tema de la afinidad con los personajes, que eso viene también bastante bien. Vamos a darle un try más. Ahora me la estoy jugando, me puedo quedar en decadencia total, pero vale, a ver, por favor. Ahora me voy a quedar en pobreza, lo sabéis, ¿no? Pero madre mía, la gente que os mola el tema de rascar cosas, os vais a quedar pobre. Ostras. Uf, toda la decadencia, no he ganado nada, gente. No he ganado nada. Uf, es que como no os salga el numerito con el tic verde, estáis jodidos, ¿eh? Estáis jodidos. Solo empezáis a ganar cositas de esta para el tema de la afinidad y demás, ¿sabes? Uf, ya estamos en decadencia. Así que sería una nueva mecánica incorporada al juego, que la verdad está bastante curiosa. Lo dicho, la gente que os encanta los rasca y gana vais a flipar y vais a viciar como si no hubiera un mañana y os vais a quedar en tremenda pobreza. El de 10.000, 20.000, si queréis entrar a testear un poco el evento sin quedaros en excesivamente pobreza, os viene bien, porque son cantidades mucho más bajas. No os la juguéis de una con los de 50.000 y sobre todo si tenéis pocos fondos, ¿vale? A ver, si tenéis millones y os lo queréis jugar, pues adelante. Pero de hecho, si eres nuevo, acabas de entrar y tienes 2 fondos en la cuenta bancaria, no vengas acá a gastar como un loquito. Atrás, aléjate del vicio. Así que bueno, si lo veremos al tema de vínculos, acá en regalitos, podríamos llegar a dar estos libros y periódicos que hemos comprado, ¿no? Estamos viendo que los periódicos dan 50 y los libros dan 100. Entonces, hoy no hemos dado ningún regalo. Tenemos aquí el límite diario de 10 regalos, ¿no? Regalos 3 de 3. Vamos a darle un libro, a ver si cuenta como si fuera un regalo estos normales o es como si le diéramos un sobre o cosas de estas, ¿vale? Le damos el librito y nos cuenta tanto para lo que es el consumo diario como para la limitación de 3 diarios del personaje. Pero bueno, nos estaría dando 100 de vínculo. Yo entiendo que este evento
va a ser permanente, que va a ser pues un nuevo sistema que han añadido al juego para que pues tú diariamente puedas hacer rasca y gana según si tú quieres o no, ¿vale? Esto tampoco es obligatorio. Lo dicho, viene bien para obtener objetos que den afinidad para subir el vínculo con los personajes. Viene bien para conseguir buenas cantidades de fonds. Pero dicho, esto todo depende de la suerte. Hay que considerarlo como si fuera un rasca y gana de la vida real. Puedes conseguirlo ganado, puedes ganarte incluso el doble de lo que te has gastado, puedes no conseguir nada. Es totalmente random lo que te puede salir. También hemos estado viendo que nos vale para aumentar el nivel de magnate, siempre y cuando consigamos algo de fonds con esos tickets ganados. Por ejemplo, como nos ha pasado con los tickets de 10.000, que tal cual gastábamos 10.000, obteníamos 10.000, con lo cual económicamente estábamos exactamente igual, pero había contado para subir el tema del magnate. Entonces para esto también lo veo bastante bien. Así que espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poquito mejor de qué trataría este evento. No olviden su like si les ha ayudado el vídeo y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.